Boas tardes, escoitaseme así? Sí. Vale, antes de empezar quería presentarme, eu son Paula e participo no Círculo de Podemos Vigo. Están conmigo Teresa Rodríguez, Pablo Iglesias e Beatriz Figueroa, que creo que a maioría de vos coñecedos de máis que Nagondo. Logo tamén quería agradecervos a vosa participación neste acto, animarvos a que sigades participando con nós na medida das vosas posibilidades, xa sexa en asambleas, actos como este ou por internet, xa que eu creo que é fundamental que a participación de todas e de todos é o que realmente nutre Podemos, non? O proxecto naceu cunhas exigencias básicas entre as cales estaban a participación colectiva en pé de igualdade e a toma de decisións dende a base. Precisamente, se a iniciativa non contara co apoio que contou desde o principio, creo que non teria sentido ter seguido todo este camiño que levamos feito. Eu creo que precisamente o apoio vouse demostrando nun primeiro momento ca recollida de firmas iniciais que pediuse 50.000 firmas en menos de 3 días, síguese demostrando que a participación elevadísima nas primarias cidadanas, non? Que votaron cerca de 33.000 persoas, se non me equivoco. E todos estes avances, non? Tamén son un pouco o reflexo de que esta plataforma ou colectivo ou organización é realmente de todas e de todos, non? Acompañouse tamén da decisión colectiva do programa, non? De cara ás eleccións europeas. Eu creo que é fundamental, non? Recalcar que neste programa, entre outras moitas cousas, falase da necesidade de abrir procesos constituíntes que configuren un novo marco cultural e un novo marco social que realmente sean acordes ás necesidades dos distintos povos e das distintas persoas, non? Do Estado español. Hai que recalcar que o futuro deste proxecto de Podemos depende de todas e de todos. Hai que ter claro que o 25 de maio non remata isto, senón que eu creo que se abre un novo comenzo. É o momento de seguir construindo, de seguir loitando, de seguir organizándonos, de coordinarnos entre os círculos. Eu creo que realmente temos que ter ben claro isto na cabeza e que, se ben podemos ter un altofalante no Parlamento Europeo, que benvida ou benvido sexa, non podemos esquecer de vencellar toda a entrada nas institucións ca participación nas loitas que a contío participamos, non? Porque é fundamental que Podemos non se convirta nun mero axente do plano electoral. Porque hai que rachar con este bloque institucional que estamos a sofrir e a única maneira é xerando espazos de converxencia, construindo unidade dende a diversidade e dende abaixo. Aquí en Galiza, eu creo que os galegos e galegas temos experiencias abondas que son imprescindibles. Nesta cidade, Vigo, que é unha cidade obreira, que é unha cidade combativa, onde en cada forma xeral vemos unha demostración de forza dos obreiros e das obreiras. Eu creo que todo isto é fundamental, temos que telo sempre na cabeza, pero que, evidentemente, chegamos á conclusión de que non é suficiente, non? De que non basta con todo isto. Debemos construir unha alternativa que realmente se opoña a todos os ataques que levamos tanto tempo sufrindo. Vou falar brevemente do Círculo de Vigo, antes de darlles paso ás compañeiras e ao compañeiro. En Vigo levamos 3 meses de participación, fixemos diversas asambleas, decidimos presentar un candidato e unha candidata para as listas europeas, debatemos o programa en profundidade, falamos de crear algún círculo de Podemos Estudantes, Podemos Feminismos. Bueno, eu creo que temos en mente moito camiño que seguir recorrendo, anímovos a que participedes. A nosa seguinte asamblea será o domingo 4 de maio ás 6 da tarde de 4 a 4. E, bueno, antes de darle paso, informarvos de que temos unha mesa posta no exterior con unha firma, unha folla para recoller os correos electrónicos, por se queredes estar informados de novas, de actas, de posibles próximos actos. Tamén temos material para vender, por se quixerades mercar algo, e tamén temos unhas huchas, porque, como xa sabedes, isto é a parte máis incómoda, pero é necesario dicilo, o proxecto financiase entre todas e todos. Non queremos depender nin de grandes bancos nin de grandes empresas, porque evidentemente eso átase, entón este proxecto debe ser independente, con total transparencia nas súas contas. E, bueno, xa para non
estenderme máis. Vai falar en primeiro lugar Beatriz Figueroa, que agora nos contará a súa experiencia, a súa loita. Despois falará Teresa Rodríguez, que é profesora de Cádiz, é sindicalista, participa na Marea Verde, no movimento feminista, é a número 2 da lista das europeas, Pablo Iglesias, que creo que é de sobra coñecido por todas e por todos vos, é o número 1 da listaxe. Participa en distintas tertulias televisivas, na Sexta, Noche e 4. Tamén cómpreme lembrar que é licenciado en Ciencias Políticas e en Dereito, profesor tamén da Universidade Complutense, presentador de tertulias como Fora Panche ou La Tuerca. Cando finalicen os poñentes, abrirase un turno de preguntas para que poidades expresar todo o que irades. Gracias. Hola, buenas tardes. Quiero dar las gracias a Podemos por darnos voz a mí y a las 400.000 firmas que en este momento represento, tanto de enfermos como de familiares, como amigos, y también quiero deciros de las personas que el día de mañana, ojalá que no lo sean, pero que quieren tener una legislación que los ampare. La denuncia que represento está por encima de cualquier ideología política, porque cualquiera de nosotros, el día que enfermamos, esperamos que el Estado social y de bienestar que ampara la Carta Magna, la Constitución Española, que está siempre en boca de los políticos, en el momento que más lo necesitamos, porque cuando tenemos salud y todos aportamos a ese Estado social a través de nuestras cotizaciones, en este momento está fallando. En este momento los enfermos se nos están denegando las prestaciones sociales para que estemos protegidos y tengamos unas coberturas económicas para que en este momento nosotros, en este estado en el que deberíamos estar protegidos, se nos está denegando. En el momento, vosotros sabéis que un enfermo necesita, sobre todo en una enfermedad grave como el cáncer, tener reconocida una incapacidad permanente que, a pesar de lo que el Partido Popular el otro día, cuando echó para atrás y tumbó la proposición no de ley, dice que el sistema sanitario y el sistema de seguridad social reconoce a través de las incapacidades permanentes, eso no es cierto. Por tanto, quiero deciros que muchos enfermos en este momento, como en mi caso, que está saliendo en los medios de comunicación, es solo un ejemplo. Estamos pasando este trance con 426 euros y además pagando unas aportaciones farmacéuticas de un 40%. Y eso no es demagogia para salir en los medios de comunicación, eso es la realidad. Esa es la realidad de la legislación actual que afecta a muchos enfermos. Entonces, lo que os quiero pedir como ciudadanos, que sintáis empatía por quienes ahora estamos enfermos, porque os voy a decir una cosa, y por eso os digo que la denuncia que está en la calle está por encima de ideologías políticas. El cáncer no discrimina. En este momento nosotros somos los enfermos, pero mañana puede serlo uno de vosotros, puede serlo un hijo, puede serlo un familiar, puede serlo un amigo. El PP el otro día, cuando en el debate argumentó que no se podía en este momento aprobar la proposición de ley por una razón. ¿Sabéis por cuál? Porque se debe hacer un diálogo social sosegado. ¿Vosotros creéis que los enfermos que tenemos
solo 426 euros y que además tenemos que esperar como 3 años para que en un juzgado se nos reconozca una incapacidad para poder cobrar una pensión o una prestación que nadie pretende que sea para toda la vida, porque ningún enfermo quiere ser un parásito, pero sí una prestación digna, porque 426 no lo es, tiene, mientras está recuperándose de una enfermedad que, bueno, en este momento se ha presentado para el cáncer, pero que es ampliable a otras enfermedades y a otras patologías graves, ¿tiene sosiego? ¿Creéis que tiene algún sosiego? No, no tiene ningún sosiego. Por eso os pido que tengáis empatía, que sepáis poneros en nuestro lugar. Ayer en las cifras que se dieron, y es el arma que tiene el gobierno, muchos desempleados han tirado la toalla. Y entonces ese es el arma que tiene el gobierno, pero no tiremos la toalla, sigamos saliendo a la calle, ayudarnos a ser la voz de muchos enfermos que no tienen fuerzas. Y como ya me habéis oído decir algunos que conocen la lucha, el enfermo solo debe librar una batalla, y esa es la batalla contra la enfermedad, porque la administración es un gigante y se aprovecha de nuestra vulnerabilidad, y además corren vientos de doble vulnerabilidad cuando los enfermos estamos desempleados o nos hemos quedado sin trabajo, porque ya sabemos todos los que estamos aquí cómo se las gastan los empresarios. Muchas gracias y por favor, seguid dándonos voz. Muchas gracias a ti, Beatriz, por participar en este acto, por haber querido estar aquí con nosotros y con nosotras. Gracias al Círculo de Vigo por invitarme. Y me gustaría empezar con una noticia terrible, y es que esta mañana ha salido en prensa que quizás estemos ante la víctima número 36 de la violencia machista, en este caso en A Coruña. Y llama la atención que la noticia vuelve a aparecer en las páginas del Suceso. Decía Gloria Vázquez, una defensora de los derechos humanos de aquí, de Galicia, defensora de las víctimas de violencia, que no se puede decir que las mujeres aparecen muertas como si fuera una gripe. Y esta era en parte la noticia que hoy daban sobre la mujer de 43 años que fue arrojada del coche en el que estaba con su compañero, con su pareja. Esto tiene que ver también con la crisis, y es que una de las cosas que hemos sacrificado en el altar de los mercados es la prevención de la violencia machista y la protección de las víctimas de violencia, tanto de las mujeres como de los niños y de las niñas. Aquí también podemos ver, como en el caso de sanidad, que los recortes matan. La segunda cosa que me gustaría decir, que tiene que ver con estos días, es que en una ciudad como esta, como Vigo, en la que las movilizaciones obreras son movilizaciones ciudadanas, en las que la gente se vuelca mucho con las movilizaciones de las trabajadoras y los trabajadores, me gustaría animar a que mañana, 1 de mayo, recuperemos ese día para reivindicar lo que es de todo y un poco nos están robando. Empiezo la intervención hablando de nosotros, de Podemos. Lo decía ya Paula al principio, y decía que si no se hubiera dado el proceso participativo que se exigía en un principio para que continuáramos, no estaríamos hoy aquí. Y es algo de lo que podemos presumir fundamentalmente ante el enemigo, ante quienes no están cómodos con que estemos aquí, y humildemente con nuestros compañeros y compañeras. Pero fijaos, en 4 meses hemos conseguido una participación muy importante, tanto en los más de 300 círculos que hay en todo el Estado, en el extranjero, por parte de exiliados económicos que fuera, que también están construyendo sus círculos, una participación también muy masiva en la elaboración del programa, las candidaturas, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? No es porque las personas que hayamos impulsado la iniciativa seamos especialmente brillantes, creo que no depende solo de eso, depende de que existe una especie de momento Podemos, era nuestro momento y se está demostrando.
Y ese momento tiene dos partes. Una primera, la que conocemos en lo cotidiano, la violencia brutal de las cifras, de cualquier estadística sobre condiciones de vida, sobre desempleo, sobre empobrecimiento, sobre empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, que los datos es estremecedor, pero en la vida cotidiana todavía más. Abuelas y abuelos que se gastan lo que se gastaban en fármacos, en darle de comer a sus hijos, a sus nietos, porque sus hijos ya no tienen empleo. O bueno, un caso como el de Jaén, en la presentación del círculo, en el que veíamos dos profesores universitarios que vivían en una caravana en el campus porque su sueldo no le daba para alquilar una vivienda. Y por otro lado, la segunda parte de este momento Podemos es la enorme desafección que hay por las organizaciones, por los partidos. Hoy por hoy se sitúan entre las principales preocupaciones según las encuestas, lo que son los políticos y los partidos. Y esto que reconocemos en lo cotidiano en sí también es un problema, porque de alguna manera entendemos que la situación es muy grave, pero que no hay alternativas a la vista. No hay expectativas en que ninguna iniciativa pueda plantear alternativas que sean compatibles con la recuperación de la vida en estos momentos tan duros. El mensaje que se lanza, yo creo que conviene mucho a los poderosos, conviene mucho a los que gobiernan, es que todos son iguales, es que quien llega ahí hará lo mismo, es que el poder corrompe, es que no hay salida. De alguna manera se esfuerzan en que eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en la indolencia, en el individualismo y en el sálvese quien pueda. Y además lo hacen con un descaro, generar ese desafecto, ese desprecio, incluso por parte de los ciudadanos y las ciudadanas, que parecería que lo hacen queriendo, ¿no? Si no fuera porque el Fondo Monetario Internacional ya está alertando con que hay una cierta desestabilización del bipartidismo en España y que eso de alguna manera puede ser una situación de desestabilización del país, casi podríamos pensar que lo hacen queriendo, que el mensaje que nos lanzan es todos somos iguales y si estuvierais aquí con nosotros, como estamos nosotros, os pasaría lo mismo. Roban para ellos y si los pillan, pues se les indulta, como el último caso de Maca, los indultan como a los toros, ¿no? Con todo el respeto para los toros. Roban, es decir, cogen lo que no es suyo para repartírselo a sus amigos de forma legal, y aquí tenemos un ejemplo cercano con el hospital que se quiere construir con un capital privado de Acciona y de Bankia, para repartírselo a sus amigos, a los banqueros, a los constructores, a los grandes empresarios. Y si no, en cualquier caso legislan para ello, que es otra forma de corrupción. Reformas laborales, las que nos decían que se iba a fomentar la creación de empleo y cuyos resultados son claramente despidos masivos y desempleo como epidemia. Leyes de liberalización, vaya palabra también, ¿no? Liberalización de lo que era rentable, es decir, privatización de lo que es rentable, privatización del patrimonio común, como es el suelo, de la energía, que también forma parte del patrimonio común. Rebajas, exenciones fiscales, amnistías fiscales, aumento del IVA, por otra parte, que nos afecta a todos. Venta de nuestro patrimonio a pedazos, en definitiva, y venta también de nuestros derechos sociales en lo que tiene que ver con la sanidad, la educación, la dependencia, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, el mensaje puede ser esto no es corrupción, esta es una forma de gobierno, y nosotros coincidimos en eso, pensamos que la corrupción de alguna manera se ha convertido en una forma de gobierno. La corrupción no es una anécdota, los políticos del sistema son corruptos porque de alguna manera están al servicio de los que se enriquecen permanentemente de lo que no es suyo, porque sus intereses son los mismos que los de la banca y la patronal. Por eso la mejor vacuna contra la corrupción es el control colectivo de los representantes públicos, y esta es una parte importante de nuestro programa, hacer política en primera persona, controlar a los representantes públicos más allá del voto cada 4 años. Entendemos que este es el momento Podemos, y es el momento también de dar el paso del sí se puede, coreado en las calles por cientos de miles de personas, a decir definitivamente que podemos, y que lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer entre todos. Podemos, decía, no es un partido, sino es una forma de desbloqueo político entre la situación de emergencia social que existe y el desafecto que hay por las posibles alternativas. Vamos a desbloquear esa situación, y si es una forma de desbloqueo político, pues bienvenido sea. Los últimos mensajes que nos lanzan son los de los brotes verdes, la luz al final del túnel. Hoy daban datos sobre previsiones de aumento del empleo, cuando los datos reales de este trimestre no se corresponden con la realidad, pues ellos hablan de previsiones para el futuro. El discurso es curioso.
Y tenemos que saber que el crecimiento, que la creación de empleo va a ser a costa de la pérdida de derechos laborales que considerábamos básicos, fundamentales, lo estamos viendo ya en lo cotidiano. De alguna manera nos someten al chantaje de que quien quiera un empleo hoy por hoy tiene que dejar en la puerta del centro de trabajo todos sus derechos laborales y sociales, todos los que conocíamos hasta ahora. Decía una monja que quizás los brotes verdes no eran los brotes verdes de una planta carnívora, y decía un filósofo que la luz al final del túnel a lo mejor era otra que venía de frente. Y se refería exactamente a esto. Pero cuando las diferencias sociales son tan sonrojantes y aumentan en los propios datos, cuando el 1% de los ricos posee el 10% de la renta total del Estado, cuando los salarios están por debajo de la productividad, cuando el tío que dijo que para salir de la crisis había que trabajar más y cobrar menos está en la cárcel, cuando el paro es una epidemia y la precariedad es una costumbre, quizás porque no es razonable pensar que lo que hay que hacer no es repartir la miseria, no es repartir los contratos parciales absolutamente precarios, sino es repartir la riqueza y repartir el empleo como fórmula para salir de la epidemia del paro. Yo vengo de Cádiz, que es una ciudad muy castigada por la reconversión industrial, como vosotros, una ciudad donde la gente sale a la calle para pedir carga de trabajo para los astilleros día sí y día también, una ciudad donde la gente que está en peores condiciones de subcontratación y las empresas ya no se identifican ni siquiera con los sindicatos de las empresas matrices, porque de alguna forma han visto que se ha dejado deteriorar la situación de esas personas por parte de las organizaciones sindicales en esos sitios, y lo que se vive al final es un drama social del sálvese quien pueda. Fijaos, incluso en Cádiz se dice ¿por qué la carga de trabajo viene a Vigo y no viene a Cádiz? Al final es competir, compitamos siempre entre nosotros y nosotras, ¿no? Entre la gente que estamos abajo y que deberíamos identificar nuestros intereses. Nosotros defendemos cosas, decimos que son de sentido común, cosas razonables. Decían los yayoflautas el otro día en Barcelona, que ocupaban Cataluña Caixa, la hemos pagado en nuestra banca pública, ética y social. Y es verdad, en unos momentos en los que el rescate bancario ha supuesto una nacionalización de la cual no podemos hacer uso los ciudadanos y las ciudadanas, en un momento en el que incluso existe el banco malo, con un capital del 45% público, que tiene un montón de viviendas de las que se ha desalojado a las familias, porque era el banco donde se tenía que sanear los activos tóxicos de las cajas recuperadas, de las cajas rescatadas. Los activos, así llaman esa gente las viviendas, activos tóxicos. ¿Por qué no plantear hacer uso de esa banca? Para poder de alguna manera también tener un futuro, plantear un modelo productivo diferente que sea socialmente sostenible y ecológicamente sostenible. ¿Por qué no poner esas viviendas que están en el banco malo a disposición de la gente y hacer parques públicos de alquiler social de vivienda? Cada persona censada ha prestado 5.500 euros a los bancos para pagar el pufo inmobiliario. Y fruto de ese rescate bancario, que ha provocado recortes sociales en dependencia, en educación y en sanidad, porque al parecer hemos estado cuidándonos, educándonos y sanándonos por encima de nuestras posibilidades, pero los bancos desde luego han estado invirtiendo dentro de lo razonable y por tanto los políticos decidieron rescatarlos con nuestro dinero. Tampoco parece una cosa irrazonable plantear una auditoría sobre la deuda pública que nos asfixia. Es curioso que lo único a lo que se le llame soberano últimamente sea la deuda, ¿no? La deuda soberana. Nosotros planteamos de verdad recuperar la soberanía y para empezar hay que librarse de ese yugo. ¿Y por qué no plantear con el resto de países del sur de Europa una auditoría sobre esa deuda para no pagar la parte de la deuda que es ilegítima, que viene del rescate bancario y que viene de una fiscalidad injusta, para que no lo tengamos que pagar quienes nos han provocado esta crisis? Cada persona censada debe 20.000 euros por la deuda. No parece una cosa que no sea razonable, parece de sentido común. Defender el acceso gratuito, universal, público, de calidad, a un tratamiento para el cáncer, a una matrícula en la universidad, a una atención digna a las personas dependientes, no solo por una cuestión de justicia social, sino también de justicia de género, porque cuando el Estado no se hace cargo de las personas con autonomía restringida, sabemos que son las mujeres con su trabajo
invisibles y pagados quienes suplen la delegación de funciones del Estado. No es tampoco una quimera garantizar el derecho a la vivienda en un país con 3,4 millones de viviendas vacías. En definitiva, no pueden decir que nos hemos curado, que nos hemos educado, que nos hemos cuidado por encima de nuestras posibilidades cuando hay una vergüenza tan grande como el rescate bancario de 250.000 millones de euros entre ayudas directas y avales de difícil cobro. Hay un gráfico que es un poquito cutre, lo he hecho yo, que habla de esas deudas, porque a veces las cifras se nos escapan. Fijaos, la primera columna es la del rescate bancario, entre ayudas directas, ya digo, y avales de difícil cobro. Las otras dos son los presupuestos agrupados de todas las comunidades autónomas en 2013, en sanidad y en educación. Con esto en la mano, cuando sabemos esto, parece absolutamente de sentido común plantear que no nos pueden decir que el cuidado de las personas, que la atención a las personas es algo que estaba por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que no. Tampoco parece intransigente plantear que recuperemos también la soberanía sobre nuestro propio cuerpo, las mujeres que tenemos que volver a repetir la vieja consigna de aborto libre, gratuito y en la sanidad pública desde hace 40 años. Y pedir también que la Iglesia deje de intervenir en las decisiones políticas que se toman, que la jerarquía de la Iglesia deje de participar en estas decisiones. La última cosa que os quería plantear es una cosa que decimos también recurrentemente en un momento en el que hay mucha desafección por los representantes públicos, y es decir que creemos, y así lo demostramos en nuestras propias candidaturas, que la política no es una profesión, que un representante público debería no cambiar sus condiciones de vida, debería tener el mismo salario, debería vivir en el mismo barrio, debería tener el mismo entorno, porque es la mejor forma de controlar que nuestros representantes públicos respondan, tengan lealtades solamente con los y las de abajo. Porque cuando los políticos, cuando los ministros saben que al terminar su representación pública van a acabar en el Consejo de Administración de alguna gran empresa, seguramente sus lealtades se dejan, en este caso, con otros que no son exactamente sus representados. Creemos que una vacuna contra eso es plantear la desprofesionalización de la política. Y para que el poder sea sano y sea incorruptible, tiene que surgir desde abajo, desde la gente que se organice, desde los movimientos sociales que se agrupan para hacer política, que es fundamental, desde los ciudadanos y ciudadanas que sufren la crisis, que se juntan también para hacer política, y esta es una invitación directa a participar de los círculos, en este caso del Círculo de Vigo. Y son las vacunas que nos planteamos para de alguna manera poder mirar de frente y con la mirada limpia a la gente al decirle que no nos vamos a corromper, que no vamos a traicionar, que no nos vamos a vender. Había una letra del Carnaval de Cádiz, refería al supuesto cambio de ciclo, al aumento del crecimiento, al aumento de las exportaciones, que decía en su estribillo algo así como España ya no está en crisis, Rajoy está como loco, la compraventa en Europa es favorable a nosotros, le exportamos ya mucho y le importamos muy poco. Pues con esto lo dejo, muchas gracias. Ahora se me escucha. Buenas tardes. Yo viví aquí en Galicia durante un mes y medio más o menos, y me sirvió como para entender el gallego, pero no para hablarlo. Os pido disculpas porque me encantaría poder intervenir en gallego, pero no va a ser posible. Pero os invito a todos los que queráis hacer preguntas, al menos las dirigidas a mí, no hay ningún problema si son en gallego. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras del Círculo, a Beatriz por acompañarnos y a todos vosotros y vosotras por estar aquí. No sé si habéis leído el periódico esta mañana o ayer, encuesta de población activa, y Rajoy dice que está contentísimo mientras se destruyen puestos de trabajo en todo el Estado y en Galicia especialmente. Y uno se pregunta por qué ocurre esto. Y para responder a estas cosas, últimamente tiro de un señor que se llamaba Tommy Douglas, un socialista canadiense que era de Podemos, aunque él nunca lo supo, y
y construir una historia que está pensada para nosotros, la historia de Ratonlandia. Érase una vez Ratonlandia. En Ratonlandia vivían ratoncitos y ratoncitas que vivían, trabajaban, se morían, como vosotros y vosotras, y también votaban, tenían elecciones, tenían un parlamento, y siempre votaban al mismo gobierno, el gobierno de los enormes gatos negros. Y este gobierno de gatos negros hacía unas leyes magníficas para gatos. Por ejemplo, tenían una ley estupenda que era la que fijaba cómo tenían que ser las puertas de las ratoneras. Las puertas de las ratoneras tenían que ser redondas y del tamaño suficiente para que el gato pudiera meter una mano dentro y sacar al ratón. Tenían otra ley que limitaba la velocidad a la que podían circular los ratones para que los gatos los pudieran cazar cómodamente. Entonces llegó un momento en el que los ratones dijeron, ya está bien, esto hay que cambiarlo. Y decidieron votar al partido de los gatos blancos, que hizo una magnífica campaña electoral con el lema váyase, señor gato negro. Y estos gatos blancos comprendieron que el problema fundamental de Ratonlandia eran las puertas de las ratoneras. Y dijeron, esto hay que cambiarlo, vamos a hacer las puertas de las ratoneras no redondas, vamos a hacerlas cuadradas. Y al hacerlas cuadradas las hicieron incluso más grandes, de manera que podían meter las dos manos de los gatos dentro. Y como esta situación tampoco sirvió para satisfacer a los ratoncillos y a las ratoncillas, llegó un partido nuevo, el partido de los gatos de manchas blancas y negras, que decidieron llamarse Unión, Progreso y Democracia. Y los problemas continuaron, porque claro, el fundamento de los problemas no era el color de los gatos. El problema fundamental es que eran gatos. Gatos gobernando a ratones, y los gatos hacían leyes favorables a los gatos y que en general perjudicaban a los ratones. Así que hubo un grupo de ratones que se les ocurrió montar un círculo y dijeron, ¿y si intentamos hacer un gobierno de ratones? Inmediatamente los gatos les dijeron, populistas, os financia Nicolás Maduro. En cuanto dijeron esto. Y claro, esta historietilla parece una cosa muy simple, pero creo que es nuestra historia política, que es la mejor historia, el mejor cuento para entender nuestra historia política, y creo que se puede ejemplificar ya con datos mucho más serios que no nos van a hacer reír tanto como la historia de Ratonlandia. Algunos piensan, los gatos, que la democracia es básicamente un procedimiento para elegir entre gatos. Tú cada 4 años o cada 5 años en el Parlamento Europeo eliges entre los gatos blancos y los gatos negros, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre Coca-Cola o Pepsi-Cola. Y la democracia es eso. ¿Qué más da que Botín esté forrado de pasta mientras 1 de cada 4 ciudadanos del Estado español es pobre, si puedes votar cada 4 años a los gatos blancos o a los gatos negros? ¿Qué más da que el número de millonarios haya crecido desde el año 2007 en un 5,4%, al tiempo que las condiciones de trabajo y los salarios se han depreciado un 10% en el último año? Si cada 4 años tú puedes elegir entre gatos blancos o gatos negros. ¿Qué más da que Ángel Carromero, un gran conductor, gane más de 50.000 euros trabajando en el Ayuntamiento de Madrid? Un tipo que acabó su carrera universitaria como con 31 años, tardó 13 años en acabarla y se tuvo que cambiar a la privada, y entre los mejores doctores, los mejores arquitectos, los mejores licenciados tienen que emigrar, porque es imposible que aquí no ya que encuentren un trabajo de cualquier cosa que no tenga que ver con lo que han estudiado, sino ya el hecho de que encuentren un trabajo es un milagro. ¿Qué más da que ocurra eso? Si la democracia es de que puedes elegir cada 4 años entre gatos blancos y entre gatos negros. ¿Qué más da que Feijóo se vaya de vacaciones con un narcotraficante y le haga una foto? ¿Eso qué tiene que ver con la democracia? Si la democracia es que tú puedes votar a Feijóo o al otro cada 4 años, el señor se puede ir con el señor Marcial Dorado en el yate en verano. ¿Qué más da lo de la operación Poké? ¿Qué más da que haya adjudicaciones irregulares y sobres de dinero si total vais a poder votar a esos gatos negros, gatos blancos o gatos a rayas cada 4 años? ¿Qué más da? Pues nosotros decimos
decimos que la democracia no es solamente votar cada 4 años, que votar cada 4 años está muy bien, pero que la democracia tiene que ser otra cosa. Y para decir que es otra cosa no hace falta hacer una gran abstracción, no hay que hacer un seminario de ciencia política, hay que ir a una cosa muy sencillita, que decían los griegos, que decían que la democracia es una palabra que viene de 2 términos, demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa gobierno, el poder del pueblo, el gobierno del pueblo. Y utilizaban ese término para diferenciarlo de la oligarquía, el gobierno de unos pocos, y de la monarquía, el gobierno de uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay democracia si el poder, si el gobierno está en manos de la gente. Claro, el problema es que si las decisiones las toma la Troika Europea, que es lo que nos dicen ayer, un tertuliano además que va de economista progre, del PSOE, que decía en Mañanas 4, claro, tú dices que hay que hacer una auditoría, tú dices que hay que decirle que no a Merkel. Bueno, y si le dices que no a Merkel y Merkel se te planta, Pablo, no se le puede decir que no a Merkel. Claro, me quedé perplejo de mirar y le dije, pues entonces, ¿para qué votamos que presida las sesiones del Consejo de Ministros a Angela Merkel, que además me cae hasta más simpática que Rajoy y seguro que no se corta en responder a las preguntas en las ruedas de prensa después del Consejo de Ministros? La responderá en alemán, pero por lo menos responderá, porque como tú dices, que no se le puede decir que no a Merkel, ¿para qué no gastamos todo este dinero en pagar a los ministros, en pagar a Rajoy y en pagar a tantos diputados? Que venga ella a gobernar, ¿no? Te lo dicen, ¿eh? No, es que esto que decís de la auditoría pública de la deuda es que esto no le va a gustar a los mercados, no le va a gustar a Angela Merkel. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Es decir, la democracia es elegir entre gatos negros y gatos blancos, pero al final resulta que ni los gatos blancos ni los gatos negros pueden tomar ni una sola decisión porque hay una gata teutónica que es la que dice lo que hay que hacer. Usted me está tomando el pelo. Para eso no votamos. Entonces, habría que plantearse una cosa muy sencilla y es, aquí tenemos un problema, y es que el gobierno de los gatos es un gobierno por definición antidemocrático, porque es lo contrario al gobierno de la gente. Y hay que plantearse una pregunta muy sencilla. ¿Quiénes son los enemigos de la democracia? Porque la democracia tiene enemigos, y algunos de los enemigos de la democracia se pelean por decir que son demócratas al tiempo que te dicen que no se le puede decir que no a Merkel, al tiempo que te dicen que no se puede hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos, al tiempo que te dicen que es imposible limitar la circulación de los billetes de 500 euros. Los billetes de 500 euros están hechos para cometer delitos. El 70% de los billetes de 500 euros que circulan en la Unión Europea circulan en el Estado español. Son billetes de crimen, pero te dicen no se puede limitar la circulación de esos billetes. Los que te dicen que no se pueden frenar las externalizaciones o las privatizaciones de los servicios públicos son los enemigos de la democracia. Los que te dicen, en última instancia, que bueno, pues que se puede indultar a los corruptos, que se puede indultar a los banqueros, los que te dicen que el problema de la seguridad de los ciudadanos es que haya gente que en manifestaciones levante las manitas y no que los responsables de las entidades financieras, responsables de estafar a los preferentistas y de arruinar un país entero, puedan estar en libertad. Pues hay que decir que esos son los enemigos de la democracia. Los que desde Bruselas llaman por teléfono al Partido Socialista y al Partido Popular para decirles ustedes me cambian la Constitución en 24 horas son los enemigos de la democracia. Los que reciben sobres en A y en B son los enemigos de la democracia. Los que disfrutan de sanidad privada, de colegios privados para sus hijos, de sueldos de escándalo, de presencia en consejos de administración después de haber estado en consejos de ministros, todos esos son los enemigos de la democracia y hay que decirlo abiertamente. Por mucho que digan, no, es que yo soy un gato negro, un gato blanco y me presento a las elecciones. Quien destruye los derechos sociales, que son la base material para que exista la democracia, son sencillamente sus enemigos. Pero estos gatos, durante mucho tiempo, decían una cosa mediante la cual convencieron a mucha gente. Yo no creo que los ratoncillos y las ratoncillas hayan confiado nunca, aunque les votaran, en la honorabilidad de los gatos. Si tú preguntas a la gente que les vota, qué opinan de los políticos profesionales, y los dice las encuestas de opinión, dicen, son mala gente, son unos golfos, les gusta vivir bien y les gustan los privilegios, a pesar de que les votan. Porque durante mucho tiempo pensaron que tenían cierta solvencia, que eran capaces de solucionar problemas, y habría que preguntarse si han solucionado algún problema. Nos dijeron que en este país teníamos una crisis,
una crisis que se estaba produciendo en todo el mundo, porque era una crisis global. Incluso reconocieron, esto es una cosa tremenda, que el capitalismo era una cosa muy fea y dijeron, Sarkozy, hay que refundar el capitalismo y los bancos se han portado muy mal y los mercados y tal, y estábamos todo el mundo diciendo, vaya, resulta que ahora el capitalismo y los bancos están muy mal. Y entonces dijeron, pero vamos a tener que apretarnos el cinturón y vamos a tener que aplicar una serie de recortes sociales porque tenemos una enorme deuda, producto de rescatar con dinero público a los bancos porque no quedaba más remedio que rescatarles. Y toman una serie de decisiones, porque esto de rescatar con dinero público a los bancos responsables de las estafas a los preferentistas, los bancos responsables del desastre de la burbuja inmobiliaria y los pelotazos urbanísticos, los bancos responsables de un diseño de la economía especulativa que nos ha llevado al desastre y a un subdesarrollo que ha destrozado todo el tejido industrial en el conjunto del Estado. Dijeron que había que rescatarle con dinero público, pero no para quedarnos. O sea, una cosa muy divertida con Bankia se lo compraron todos los ciudadanos pagaron a Bankia. El señor Blesa, libre. El señor Rodrigo Rato, que también fue el máximo responsable de Bankia, sigue en consejos de administración. Pero dices, bueno, ya que no lo hemos comprado, podríamos utilizar Bankia para asegurar que el crédito llegue a la pequeña y a la mediana empresa, que el crédito llegue a las familias, pero no, el crédito no llega a nadie. Y Bankia, sin embargo, te hace un cartel para la gente de mi generación que no va a tener una pensión en su puñetera vida, en el que dicen, te emocionaste cuando Marco encontró a su madre. ¿Te sabes la canción de la abeja maya? Pues entonces necesitas un plan de pensiones privado. Un plan de pensiones privado al tiempo que se congelan las pensiones públicas. Y te lo dice un banco que se han comprado los ciudadanos y te hace planes de pensiones privados. Pues bueno, esta gente lo que dijo, van a tener ustedes que pagar todo esto. ¿Y cómo lo van a pagar? Con recortes sociales. Y porque se creen ustedes que va a pagar Montoro, o Rajoy, o Emilio Botín, o Amancio Ortega, ¿creéis que van a pagar ellos el rescate a los bancos? No, los paga la gente. ¿Mediante qué? Mediante la reducción de los salarios de los trabajadores públicos, favoreciendo las condiciones para que se reduzcan los salarios de todos los trabajadores. Y eso lo hicieron tanto el PSOE como el Partido Popular a través de reformas laborales que merecieron la respuesta en forma de huelgas generales de sindicatos que tampoco es que sean de los que se levantan a la primera cosa que le hacen. Es decir, tenían que ser muy agresivas esas reformas laborales para que tanto comisiones como UGT dijeran hasta aquí podemos llegar. Subiendo los impuestos sobre los bienes de primera necesidad al mismo que hacían amnistías fiscales para los más ricos, de las que se benefició, entre otros, el señor Bárcenas. Privatizando y externalizando todo lo posible, porque había que capitalizar los recursos del Estado. Reduciendo las pensiones y aumentando la edad de jubilación. Contaba el otro día, Teresa, una cosa que me encantó. Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que pidió que se bajaran el 10% los sueldos de los trabajadores del Estado español, al tiempo que ya se los subía, gana como 340.000 euros al año, dijo que había que aumentar la edad de jubilación porque la gente tardaba mucho en morirse. Lo que decía Teresa el otro día, muérete tú, muérase usted, señora, porque yo no tengo ninguna gana de morir. Bueno, pues reducen las pensiones, aumentan la edad de jubilación, suben las tasas universitarias, se favorecen, por supuesto, los centros concertados, que son todo ventajas y facilidades para que la gente estudie y para que el sistema educativo se convierta en un instrumento de integración social, se encarecen los medicamentos hasta el punto de que hay abuelos y abuelas que no saben qué hacer porque tienen que ayudar a sus familias y se plantean si pueden utilizar los poquitos dineros que les entran en la pensión para comprar los medicamentos o no, y se degrada la asistencia sanitaria. Todo esto era porque había que pagar la deuda y había que salir de la crisis. Porque plantea que el problema de la crisis es un problema de que no hay dinero para gastar. Y como no hay dinero para gastar, hay que recortar. Pero hay una cosa que sabemos los que hemos estudiado ciencias sociales, y es que desde los años 30, cuando se da una situación de crisis, lo que hay que hacer es aumentar la capacidad de demanda de la gente. Porque como dicen todos los técnicos de Hacienda del Estado, el problema no es que no haya para gastar, es que no se ingresa. Y sería facilísimo ingresar. Habría que ir a todas esas empresas que tienen empresas de IBEX 35 que tributan en paraísos fiscales, decirles menos ir a partiditos de fútbol a demostrar vuestro patriotismo y más pagar impuestos aquí.
habría que decirle al señor Amancio Ortega de que eso de las compras por internet en Zara, eso de que se tributen en Irlanda, no, me las tributa usted aquí, porque eso se traduce en que tenemos mejores servicios sociales. Sería tan sencillo como eso, tan sencillo como eso, pero resulta que no. Y lo que se ha producido en los últimos tiempos es que la deuda, el porcentaje de deuda pública en relación al PIB en el año 2007 era del 36%, en el año 2012 era del 86% y cada vez nos acercamos más al 100% del Producto Interior Bruto en términos de deuda. Es decir, el problema es que no ha servido, es que los famosos recortes sociales que han producido un enorme sufrimiento social no han servido para que la situación esté mejor, aunque algunos se empeñan en decir que hemos salido de la crisis. Solamente se enteró Botín, claro, a él le va de maravilla la situación. Y esto no lo digo como, no, es que aquí viene el Melenas y dice que la situación es muy mala, no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Basta ver las cifras de paro para ver que el paro aumenta y las condiciones de trabajo de los que tienen la suerte de trabajar se degradan hasta el punto llamativo de que hay gente pobre que tiene un trabajo. ¿Qué es que se puede ser pobre teniendo un trabajo? Se reducen los salarios un 10%, como decíamos. Pobreza, pobreza. 1 de cada 4 ciudadanos españoles es pobre. Malnutrición infantil, que denuncian instituciones públicas como el Ayuntamiento de Barcelona o la situación escandalosa en Andalucía, en la que hay instituciones públicas que tienen que servir desayunos y almuerzos a los niños. Hambre, hambre. En un Estado que se supone que tenía que aspirar a entrar al G8. ¿Os acordáis de aquello de que España va bien? Y al tiempo que ocurre eso, a los ricos les va de maravilla. Aumenta el consumo de productos suntuosos, por cierto, productos suntuosos como las obras de arte, a las que le reducen el IVA. Porque claro, como todos vosotros os debéis de comprar cuadros carísimos, pues vamos a reducir el IVA a las cosas que compran los ricos, porque qué más da, si total esto es el chocolate del loro. Y al tiempo que aumenta el número de millonarios. ¿Sabéis el problema de esto? Es que ahora nos van a contar una película entretenidísima. Ahora nos van a contar Cañete y Valenciano, que Cañete es un señor de centro-derecha conservador y Valenciano es una señora de centro-izquierda progresista. Y nos van a contar este rollo de conservadores y progresistas de centro-izquierda y de centro-derecha. Es como, no me contéis películas de que uno es de centro-izquierda y otro es de centro-derecha. Sois unos inútiles, unos irresponsables, los que habéis llevado a este país a una situación que es insostenible para buena parte de los ciudadanos. No nos vendáis esta moto de que ahora el debate entre Cañete y Valenciano es un debate de ideas, de que hay unos que son más progresistas y otros más conservadores. En las líneas generales de su política económica, que es la que afecta a la vida de todo el mundo, piensan exactamente igual. Y cuando se lo dices, contestan con las mismas palabras. Yo una vez tuve la oportunidad de decirle a esta distancia a Rubalcaba eso de: Alfredo, yo no te voy a pedir que seas socialista, porque la cosa ya llegamos a este punto, pero al menos te pediría que fueras patriota. La Constitución dice en su artículo 128 que cuando hay empresas que lleven a cabo prácticas monopolistas en contra del interés de los ciudadanos podrán ser intervenidas por el gobierno, que es exactamente lo que ocurría con las empresas energéticas. Y que un gobierno que simplemente quisiera asegurar que no hay ni un solo ciudadano de su país al que se le deja sin calefacción y al que se le deja sin luz podría aplicar el artículo 128 de la Constitución. ¿Y qué es lo que me responden? Eso es populismo, es como en la Unión Soviética, es como si fueran Maruenda, exactamente el mismo nivel argumentativo de Rubalcaba. Francia, por ejemplo, la principal empresa eléctrica es propiedad del Estado. Pero entonces le digo, claro, ¿no será, Alfredo, que es muy difícil intervenir en las compañías eléctricas y energéticas si Felipe González, si Elena Salgado, si buena parte de los exministros de los gobiernos socialistas se sientan cómodamente en los consejos de administración de esas empresas? Me dice, no, es que de algo tienen que vivir, de algo tienen que vivir. Como ahora me vas a contar de ideología, ¿no? De progresistas y de conservadores. ¿Sabéis lo que dijo Elena Valenciano cuando en las Mañanas 4 le enseñaron el famoso vídeo que hicimos nosotros, diciendo, lleváis toda la vida viviendo de esto? Es un vídeo populista. Cuando les dices que se pueden hacer las cosas de otra forma, que se podría aplicar la ley, que es una vergüenza que se indulte a banqueros, todos los gatos, sean gatos blancos o sean gatos negros, contestan con el mismo lenguaje. Esto es que vosotros sois populistas o que Merkel os va a decir que no. Y hay que contestarles algo muy sencillo. La democracia es el sistema según el cual, si algo que se está haciendo no funciona, se cambia por otra cosa.
Albert Einstein decía una obviedad que es como no hay mayor locura que probar todo el tiempo lo mismo y pretender que dé resultados diferentes. Pues si pruebas todo el rato lo mismo, da exactamente el mismo resultado. Y esa es la clave de lo que ocurre, que hacen exactamente lo mismo. Porque yo estoy harto ya de hablar de ideologías. A mí no me cuenten rollos de ideologías. Yo cuento, ¿hacemos una auditoría pública de la deuda, sí o no? Cositas concretas que se podrían hacer, que es muy sencillo. Auditoría pública de la deuda, y la parte que sea legítima no se paga. Tomar el control de la política monetaria, dentro o fuera del euro, pero no puede ser que una cosa tan importante como la política monetaria esté en manos de una institución que no ha elegido nadie. Tomar el control de la banca, porque se supone que nos compramos los bancos y los nacionalizamos, la utilizamos para que a la pequeña y a la mediana empresa y a las familias le llegue el crédito. Sistemas de control para evitar la fuga de capitales, y si hay que reformar el Código Penal para que algún señor con corbata y relojes caros vaya a la cárcel, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No reforman ellos el Código Penal para que sea un delito decirle 4 cosas en la puerta de su casa a un dirigente del PP? Pues podremos reformar el Código Penal para que los defraudadores vayan a la cárcel. Ampliar la titularidad pública de ciertas áreas claves de la economía, como la energía, el transporte, los servicios públicos y el resto de sectores estratégicos. Y esto es una cosa muy complicada, no hace falta voluntad política. Quien esté con esto está conmigo. Y no discutimos de matices ideológicos y de historias. Esto es proteger a los ciudadanos. Europa. ¿Qué es lo que pasa con Europa? Algunos nos dicen, los periodistas a veces me preguntan, ¿vosotros sois anti-europeístas? Y es como, no, leche, vamos a ser anti-europeístas. Todo lo contrario. Si Europa se identifica con esas tradiciones del movimiento obrero que sirvieron para traernos, pues bueno, eso que se llaman derechos sociales. Si no hubiera sido por movimientos sociales europeos que lucharon por el sufragio universal, que lucharon por la jornada laboral de 8 horas, por el subsidio de desempleo, por el derecho a vacaciones, por la prohibición del trabajo infantil, por la incorporación de la mujer no solo al derecho al voto, claro que nos identificamos con esas tradiciones europeas, de los derechos sociales, los derechos civiles y los derechos políticos. ¿Quiénes son los máximos antieuropeístas? Esos que mandan en Europa. Esa institucionalidad europea que no tiene controles democráticos. El único espacio mínimamente democrático en Europa es el Parlamento Europeo y está vaciado de competencia. Pero hay que ir allí a decirles que el problema no es con Europa, sino esa institucionalidad europea. Os doy algunos nombres. Europa. Durão Barroso, presidente del colapso económico de Portugal. ¿Sabéis quién le propuso para ser presidente de la Comisión Europea? Tony Blair. Después de la famosa foto en la isla de las Azores, en la que los europeos demostraron, algunos europeos, ser perritos falderos de los Estados Unidos para lanzarse a una guerra ilegal. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, fue el vicepresidente para Europa de Goldman Sachs, empresa que ayudó al presidente del Banco de Grecia, Lucas Papademos, a falsear su contabilidad. Claude Juncker, el que propone el Partido Popular para ser presidente de la Comisión Europea. Cuando Papandreou dijo que quería hacer un referéndum en Grecia para preguntarles por los ajustes, hizo la siguiente declaración pública. Le hicimos saber que su comportamiento era desleal. Ni Vito Corleone, me lo imagino yo haciendo llamadas y diciéndole a la gente este tipo de cosas. Como claro, es decir, es que con estos dirigentes europeos, claro que tenemos un problema y nos toca decirles con otros europeos del sur que por delante de los intereses de sus bancos está la dignidad. La pregunta es ¿qué hacer ahora? Porque hay un debate que necesariamente se va a plantear. El debate sobre la unidad de la izquierda, que es importante, es muy importante, pero no es el más importante. El más importante es el de la unidad popular, que en lo social ya existe. Ya existe. Aquí en Galicia lo vio alguien que para mí es una enorme inspiración, aunque estemos en opciones diferentes. Lo vio Beires. No sé si la gente lo entendió, cuando decía ya están derrotados socialmente, hay que derrotarlos políticamente. El otro día, mientras en el Congreso de los Diputados veíamos a todos los representantes de los partidos del régimen formar hieráticos ante el cadáver de Adolfo Suárez, como si Adolfo Suárez fuera el Cid campeador, que todavía muerto puede asustar a los infieles, todos los enterradores políticos de Adolfo Suárez reivindicaban ese espíritu de la transición que llaman consenso. Estamos en una situación en la que hay que volver al consenso, y el consenso somos nosotros. Y
Y al tiempo que eso ocurría, había más de 1 millón de personas en Madrid, venidas de todas partes del Estado, que estaban diciendo una cosa muy sencilla: dignidad. Y nadie se imaginaba que esa manifestación iba a ser eso. ¿Ha habido manifestaciones de más de 1 millón de personas en Madrid? Sí, apoyadas por el Partido Socialista, por los grandes sindicatos y por todos los medios de comunicación afines haciendo la convocatoria de la manifestación. En esta no estaba ni el PSOE ni los principales sindicatos, y solo algunos medios de comunicación a última hora aparecieron. ¿Qué es lo que ocurría en esa manifestación? Esa manifestación estaba hablando de una crisis de régimen. Ha cambiado el consenso. Ese consenso de la transición que nos contó Victoria Prego, que se tomaban las decisiones en los reservados de los restaurantes, ese consenso de cuántas gracias le tenemos que dar al jefe del Estado, que fue el único que pudo parar los pies a una casta militar, a unos generales que eran ontológicamente golpistas, eso se ha terminado. La mayor parte de la gente está convencida que estamos gobernados por golfos, por ladrones. Y cuando a esa gente no le hablas de etiquetas ideológicas, pero le preguntas si le parece bien que los bancos responsables de la crisis desahucien a las familias, no les parece bien. Cuando a esa gente le preguntas si un enfermo de cáncer o de cualquier cosa tiene que ser atendido por las instituciones de su país, no tienen ninguna duda. Cuando les preguntas qué les parece que el Estado no ayude a una persona que tiene a su madre o a su padre muy anciano en su casa y que necesita cuidados, no tienen ninguna duda. Como cuando les preguntas si deben las instituciones públicas ayudar a los padres a pagar el material escolar de sus hijos, o si un estudiante tiene derecho a pagarse su tasa de matrícula, o cuando les preguntas si es aceptable que instituciones exteriores, que poderes exteriores tengan que condicionar la mala vida, el sufrimiento de millones de ciudadanos por aquello de que las decisiones vienen de fuera. Existe ya una mayoría social. Lo que hay que hacer con esa mayoría social es convertirla en una mayoría política y electoral. Y para hacer eso no hay que hablar de unidad de siglas. No se trata de imponer nuestros símbolos, nuestro estilo. Yo sé que a mí se me ve a la legua que soy de izquierdas, si se me nota, en la forma de hablar, en la manera de expresarme. Pero lo más bonito que me ocurre es cuando alguien me para por la calle y me dice: mira, Iglesias, yo no soy tan de izquierdas como tú, pero me pareces una persona honrada, que cuando dices las cosas las dices con datos, que eres respetuoso en los debates y que tienes más razón que un santo en las cosas que estás diciendo. Y yo creo que estamos en ese momento, en el momento de tejer una mayoría social, una suerte de unidad popular en el que la mayor parte de los ciudadanos están hartos y hartas de esta casta de golfos, de mangantes, de inútiles, de torpes, de gatos que gobiernan para gatos y en contra de los ratones. Y ellos se creen que el día 25 va a pasar lo de siempre. Y van a sacar un montón de encuestas para decir que lo de siempre. Y yo les veo preocupadísimos. El diseño de campañas que están haciendo, cómo sus portavoces en Twitter nos responden, nos llaman populistas. A lo mejor el día 25 hay sorpresa. Y el día 25, trabajando en lo electoral, pero también en los barrios, en las ciudades y en los pueblos, ese bipartidismo, ese gobierno de gatos empieza a formar parte de la historia y no del presente. Yo creo que juntos y juntas podemos. Muchísimas gracias. Agora, se vos parece, facemos un turno pequenísimo de preguntas ou de aportacións ao debate, porque ten Pablo que marchar hacia Coruña ás 9:30, creo. Entón pasamos o micro e brevemente se alguén ten... Mira, eu quería facerche unha pregunta. Entendesme, non? Mira, antes falache moi corto dos sindicatos de cohesións ao PT. Que pensas deles? Pero fala máis claro. Hola, Pablo. Yo tengo una duda respecto de cómo plantar cara a la Troika y a la Europa de piratas que tenemos. Cuando hablas de decirle que no a Merkel, quiero
saber cuál es la alternativa clara y concisa a la hora de decirle no a Merkel y, por tanto, temiendo una represalia de esa Europa rendida a los mercados, si contempla la alternativa de la salida del euro y de nuevas alianzas con otros estados, otros gobiernos, en fin, plantear una salida a ese no radical, a no pagar la deuda, en fin, una salida a la islandesa, pero no con 300 y pico mil habitantes, sino para nosotros. ¿En qué se concretaría? Porque supongo que las contrapartidas, es decir, la hostia nos la van a devolver. Entonces, vamos a ver cómo la paramos. Es lo que yo quería saber. Bueno, quería saber qué opina usted sobre un libro que se titula Un paso al frente, escrito por un teniente de la Guerra Continental de la Ejército de Tierra. Bueno, yo tenía una duda referida sobre todo a la política agrícola, más centrado en comunidades como Andalucía o Extremadura, en la que la mayoría de la tierra, los propietarios son 4 o 5 terratenientes que controlan. Muchísimas gracias por las preguntas. Comisiones UGT. Aquí hay un problema, y es lo que significa la palabra sindicato y lo que significan las direcciones sindicales. La foto que vimos muy poquito después de las manifestaciones del 22 de las direcciones de comisiones UGT con el gobierno no es una imagen bonita, entre otras cosas porque creo que daña a los sindicatos que con esa imagen de alguna manera reconocen una enorme derrota. Hemos visto cosas espantosas, sobre todo en UGT de los últimos tiempos. Si la corrupción es algo repugnante siempre, la corrupción en quien está llamado a defender a los más débiles es todavía más repugnante, porque es corrupción y traición. Pero es muy importante no tirar al niño del agua, es decir, el que haya habido algunos dirigentes sindicales que no hayan estado a la altura de sus responsabilidades no invalida el trabajo que hacen muchos militantes de comisiones y UGT y lo que significa el sindicalismo en general, porque el sindicalismo es la base de los derechos sociales. El derecho de los trabajadores a asociarse es indisociable de la palabra democracia. Lo que dicen los enemigos de la democracia es como no, negociemos uno a uno. Yo soy multimillonario, así que vamos a negociar tú y yo a ver cómo hacemos. A mí qué más me da que tú tengas una deuda que no vas a poder pagar en tu puñetera vida y tengas una hipoteca, vamos a negociar de igual a igual. Y eso impide que la gente pueda negociar nada. La única manera que tienen los ratones de poderse sentar con un gato es juntarse muchos ratones y decir, cuidado gato, que a uno contra uno nos ganas, pero si somos 200 ratones, ten cuidado como vayamos todos a morderte. Eso es una de las bases de la democracia y tiene que ver con el derecho a organizarse y a practicar el sindicalismo. A mí no me gustan algunas de las estrategias de los principales sindicatos de comisiones UGT, pero también comprendo la complejidad de ese mundo y creo que en este momento no sobra a nadie. Magnífica pregunta, ¿cómo decirle que no a Merkel por las implicaciones que tendría, digamos, una salida unilateral de la Unión Europea o de la Eurozona? Alexis Tsipras, cuando estuvo a punto de ganar las elecciones, dijo algo que daba la impresión de que le daba miedo ganar las elecciones. Dijo, si ganamos las elecciones vamos a tener a todos los gobiernos europeos en nuestra contra, a todos los poderes financieros europeos en nuestra contra y una parte de los poderes del Estado, de los aparatos del Estado de nuestro propio país, va a estar en nuestra contra. Y eso es verdad, Por eso es muy importante, en primer lugar, asumir que es muy difícil establecer estrategias en el marco de un solo Estado que no estén coordinadas con otros europeos, en este caso los europeos del sur, que tenemos buenas razones para decir colectivamente no queremos ser colonias del norte, no queremos ser espacios de mano de obra barata en el que estemos aquí para servir copitas y cañitas a los ricos del norte, al tiempo que asistimos a cómo se destroza nuestro sector industrial y nuestro tejido industrial
establecer alianzas transzonales. También el elemento de la emulación es muy importante, y aquí viene la segunda parte. No hay que dejarse asustar por los cánticos apocalípticos. Cada vez que yo estoy en un medio de comunicación y digo una auditoría pública de la deuda que se ha hecho en muchos países de signo ideológico diferente, una reforma fiscal, recuperar elementos de control de la política monetaria, todos dicen, no, eso es el caos y el apocalipsis. Es como, dicen eso porque en realidad hay cosas que parecen imposibles porque nadie intenta hacerlos. Y la situación de emergencia social en la que estamos viviendo implica que bueno, es decir, más apocalipsis que la situación que estamos viviendo es difícil de imaginar. Y hay buenas razones para que muchos europeos del sur digan, efectivamente, defender la dignidad implica hacer políticas de otra forma. Yo creo que estamos planteando cosas muy sencillas. La cuestión de la salida del euro, que es extremadamente compleja, yo creo que hay que darle la vuelta al argumento. La clave es la recuperación de la soberanía monetaria. ¿La recuperación de la soberanía monetaria puede implicar la salida del euro? Quizás sí, pero también puede implicar un desarrollo de la moneda única completamente diferente con el control democrático de la principal autoridad monetaria. Lo que es escandaloso no es que exista el euro, es que los acuerdos de Maastricht establecieran la independencia del Banco Central Europeo, convirtiéndole en el gran poder no democrático al servicio de los bancos alemanes. Es decir, es como, señora Merkel, esto de que vaya usted a tener que desarrollar su país a costa de los nuestros no es aceptable. Tengo aquí apuntado un paso al frente, pero no sé qué quería decir esto de... Ah, el libro, ok. No conozco el libro, pero me interesa mucho esta cuestión. El otro día, creo que fue en Canarias, hubo una intervención de un chico que me enfadó. Hizo un comentario en el que dijo, no sé qué, es una redundancia como la inteligencia militar. Y yo dije, no, aquí no sobra nadie. Y ojalá en algunos países como en Chile hubiera habido militares demócratas que hubieran impedido que determinadas cosas tuvieran que ocurrir. Nosotros nos hemos reunido con profesionales de las Fuerzas Armadas y algunos de ellos tenían clarísimo que lo que está ocurriendo es una vergüenza. Y una de las cosas de las que tienen miedo de nosotros es que podemos llegar con nuestro discurso a muchísima gente. Y aquí no sobra nadie. Hay un mensaje que recibí en el Facebook, que esto lo he contado muchas veces en muchos actos porque me emocionó, lloré a lágrima viva. Después de un acto en Asturias, alguien pega en mi muro de Facebook una historia. Es una mujer que me cuenta que había sido militar, que dejó el ejército, pero no por nada, sino porque lo dejó, que después estuvo trabajando en una empresa, que se afilió al UGT y que encontró mucho más compañerismo y mucha más solidaridad en el ejército que en el UGT. Que en el UGT resulta que había el delegado sindical en Adolfo que estaba siempre tomando copas con el jefe. Y que era lesbiana y que vivía con su compañera y que ella no sabía si era de izquierdas, pero tenía claro que era de derechas y que odiaba a esa gente que le insultaba por ser lesbiana y que decía que a su hijo le faltaba un padre y que a lo máximo que aspiraba en la vida, pues bueno, es a vivir modestamente con su pareja, que estaba muy preocupada porque estaba en paro y preocupada porque su hijo pudiera estudiar. Y me decía, después de escucharos, quiero que sepáis que en el pueblo en el que vivo, que es un pueblo pequeño, con vosotros, con Podemos, lo que queráis. Y que sepas que cuando algunos de mis antiguos compañeros te escuchan hablar, se identifican perfectamente contigo. Y ahí creo que les estábamos empezando a dar miedo a los gatos. Cuando un montón de gente, que a lo mejor no se hubiera acercado hace un tiempo a gente que piensa como yo, dice, lo que estáis diciendo tenéis más razón que un santo, entonces los cimientos de ese régimen del 78 empiezan a caer. Y aquí no sobra nadie, y eso es lo que les da un pánico tremendo. Con respecto a la política agrícola, de la que disto mucho de ser un especialista, creo que es una vergüenza, por lo que yo sé, que en este país reciba, por ejemplo, subvenciones europeas la duquesa de Alba, que acumula tierras improductivas y haya un desarrollo agrario en manos de los agricultores tan deficiente. Ahí creo que, pues casi como cualquier cosa, lo que toca es escuchar a las organizaciones sociales y ver qué es lo que están planteando. ¿Qué es lo que hay que hacer en educación? Pues lo primero, escuchar lo que dice la marea verde. ¿Qué es lo que hay que hacer en sanidad? Escuchar la marea blanca. ¿Qué sería hacer una ley de vivienda? Pues escuchar lo que dicen la PAE, los defensores de una vivienda digna, y estoy convencido que escuchar a los agricultores y a los campesinos sería la mejor manera de hacer una política agraria.
añadir dos cositas breves. Una sobre el tema sindical, por la parte que me toca. Soy sindicalista, en este caso de USTEA. Estuve en su momento en comisiones compartiendo la opinión que planteaba Pablo acerca de la necesidad. Yo creo que todos conocemos a sindicalistas honrados que hacen un trabajo fundamental en su centro de trabajo. Que de alguna manera también los sindicatos forman parte, lamentablemente, del desprestigio y del desapego social. O sea, se meten un poco en la misma bolsa de las organizaciones del sistema. En ese sentido, yo creo en la dinámica de crear poderes en todas partes, no solo en el ámbito de las instituciones, de la necesidad de también, de alguna manera, refundar sindicalismo, pero contando con todo y planteando que el sindicalismo tiene que llegar a todas partes. No solo puede defender a quienes tienen mejores condiciones de trabajo, sino adaptarse a las nuevas formas de explotación de la gente joven y no tan joven, dentro de los espacios, desprofesionalizarse, salir del modelo de concertación social, porque además ya no hay nada que negociar en las mesas, con lo cual ese empeño en sentarse en una mesa en la que ya no sueltan más migajas, digamos, porque han decidido que van a salir de la crisis a nuestra costa. Pues es necesario un cambio de dinámica y también de esa organización, especialmente por parte de la gente que es más crítica dentro y es más honrada y más honesta. Sobre el tema de la tierra, yo creo que hay una tarea pendiente en el caso que decía el compañero de Andalucía y de Extremadura, que es de la reforma agraria, que nunca se hizo, el reparto de la tierra, y donde además la Unión Europea ha fortalecido ese modelo con una política agraria común que lo que hace es subvencionar los grandes terratenientes, que además ni siquiera subvencionan la producción para que se genere más empleo, sino lo que subvencionan es el número de olivos, la cantidad de tierra que posee cada terrateniente, lo cual es una absoluta vergüenza. Decían, la política agraria común es como el PER de los ricos. No se metía la gente con los andaluces que no trabajaban y cobraban el PER, por la PASI, que es un PER gordo por derecho, que es el que está cobrando, por ejemplo, la duquesa de Alba. La gente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, por ejemplo, que tiene más trabajo de ese tema, lo que plantea, evidentemente, en primer lugar, la reforma agraria. No tiene años esa consigna, es como la del aborto, 40 años cantando lo mismo. Reforma agraria, reparto de la tierra, y ellos dicen incluso que ni siquiera desean la propiedad de la tierra como tal, sino que reivindican que sean tierras públicas, que sean tierras municipales, gracias a lo cual en muchos municipios, como por ejemplo Marinalena, han conseguido crear pleno empleo, ¿no? en el trabajo de la tierra de la zona, porque la tierra, dice Cañamero, no es de nadie, ¿no? Igual que no es de nadie el sol o el agua o el aire, ¿no? Muchas gracias. A ver, a lo mejor es una percepción personal pero me iría con mal sabor de boca, Pablo, si no aprovechas que estás en vivo y si no aprovechas que estás delante de un montón de gente joven para reivindicar el papel de los sindicatos hasta este momento. Vale, me parece que tanto comisiones, UGT es un ejemplo en esta ciudad, una ciudad obrera y de una lucha sindical, una historia sindical muy fuerte. Y si evidentemente hay muchas críticas que hacer hoy en día a los sindicatos, de verdad que somos muchos los que hemos crecido escuchando discursos como el tuyo en gente de generaciones anteriores, de hace 40 años, que además de ratificar totalmente tu discurso hoy, en aquel momento ellos se jugaban la vida. Y te lo dice alguien que vivió en una familia que trabajó y que luchó pues, con Amador Rey o con Daniel Niebla. Entonces sí me gustaría de verdad que lanzaras, pues eso, que echaras una lanza en favor pues, del papel de los sindicalistas, de los grandes sindicalistas que los ha habido, y que si a lo mejor hoy no los hay, pues igual la explicación está en que cuando salgan de 10 millones de telespectadores, pues igual no es tan fácil que salgan grandes sindicalistas, pero de verdad que veo mucha gente joven y que estás en vivo. Entonces me encantaría que hicieses un pequeño detalle a ellos. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Quería preguntaros de cuáles son las elecciones europeas. Y hace poco leí un artículo escrito por Teresa sobre la posibilidad de elección de los catalanes. Quería saber cuál es la postura de Podemos a la hora de cómo sería la situación. ¿Sería una Europa que representa a pueblos? ¿O cuál es la posición de Podemos ante el planteamiento de las comunidades históricas? Gracias. Y Teresa, felicidades por escribir a favor del referéndum catalán, que sé que siendo andaluza es una posición muy difícil. Hola, buenas tardes. Yo quería saber cuáles son las diferencias en el apartado económico entre Podemos y Izquierda Unida. Buenas, quería preguntar sobre las últimas acusaciones a algunas chavales de mi edad o mayores en Twitter que pusieron algunos comentarios a los que luego lo acuso del enaltecimiento del terrorismo. Si quieres que esta es una medida para meternos miedo a nosotros o que simplemente es algo que está dentro de la realidad reciente. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta, ¿usted no cree que si nos unimos todos a la gama de izquierda contra el poder ese que hay, la derecha, no sería mejor? Gracias. Muchas gracias por las preguntas. A la primera intervención, mi madre es de comisiones obreras. Yo me he criado ahí y no tengo ninguna duda a la hora de asumir referentes. Una vez me preguntaban en la televisión junto a Miguel Ángel Revilla, nos preguntaron a los dos referentes políticos a los que admiraban, el Adolfo Suárez y el dijeron Marcelino Camacho. No tengo ninguna duda al respecto. Ahora bien, no creo que Fidalgo sea un producto de Sálvame. Creo que las cosas son más complejas. Y defender el sindicalismo y la práctica sindical en Vigo o en cualquier otro lado, yo creo que nunca tiene que estar reñido con la crítica. Y en los piquetes en los que participaba las huelgas generales siempre he ido en piquetes de comisiones obreras. Si hay críticas a las decisiones de las direcciones sindicales, las he aprendido de trabajar con sindicalistas, ¿no? En general sindicalistas con carne de comisiones obreras. Criticar a Fidalgo o criticar las reuniones de las direcciones sindicales con el gobierno después del 22M no supone en ningún caso, todo lo contrario, dejar de homenajear la memoria de los sindicalistas que se jugaron la vida y que se lo jugaron todo. A ver si no vamos a poder criticar a Fidalgo sin ofender a Marcelino Camacho. Creo que no es así. Cataluña, Galicia, el País Vasco, Galicia tendrá que ser lo que decidan las gallegas y los gallegos, y lo mismo Cataluña y lo mismo cualquier pueblo, y con respecto a eso no hay ninguna duda. Si tuviéramos que hablar ya de convergencia y unión, ahí tendríamos que hablar de muchas cosas, que no me cuenten que son patriotas los que venden a pedacitos el Estado en formas de privatizaciones, y respecto a las estrategias de cada uno, digamos las estrategias nacionales, pues ahí habría mucho que discutir, pero respecto al derecho a decidir sobre todas las cosas, nada que discutir, no hay dudas con eso. Diferencias en el apartado económico entre Podemos y Izquierda Unida. Creo que estamos básicamente de acuerdo en casi todo, y con algunos compañeros de Izquierda Unida me entiendo de maravilla. El problema no es las diferencias entre los que estamos en el campo de la democracia, que decimos cosas muy sencillas. Yo creo que no es nada sofisticado lo que decimos los demócratas respecto a cómo habría que subordinar la economía a la política. El problema es de otro tipo. El problema, creo que en este caso concreto, es de método. Nosotros hemos
hemos apostado por el protagonismo de la gente, respetando la autonomía que implica cada uno para elegir su lista, cosas. Estaría bueno que nosotros fuéramos a decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas. La cuestión de Twitter, yo creo que es una cortina de humo, dejando claro que no me hace ninguna gracia los chistes sobre Irene Villa o sobre ninguna víctima. Creo que es una cortina de humo que le interesa a algunos sectores que quieren volver a sacar el fantasma de ETA para tener algo de lo que hablar en la campaña electoral, porque si se habla de cualquier otra cosa lo van a tener muy difícil, y que convierten eso en una gran noticia. Llama la atención que a los que amenazan y amenazaron a Pilar Manjón, o los que nos insultaron y nos amenazaron a algunos que también presentamos denuncias a través de las redes sociales, en el caso de esos no hubo ni detenciones espectaculares ni noticias. Creo que es una táctica de distracción para que no se hable de las cosas importantes. La cuestión de la unidad que planteaba el compañero, claro que sí. Lo que pasa es que eso hay que construirlo, y ahí es fundamental que se imponga la voluntad de la gente. No basta con desear cosas buenas, hace falta poner los medios para que eso sea posible. E insisto, nos equivocamos y pensamos que poniendo muchas siglas encima de un papel se construye lo verdaderamente importante, que como decía antes es otra cosa, es la unidad de la gente, la unidad popular. Me tengo que despedir porque tengo que salir corriendo para Coruña para participar en un debate en televisión, entonces tengo que llegar, que discuto con unos profesores de aquí, me parece una oportunidad estupenda para que mucha gente de aquí nos escuche. Entonces os pido disculpas por abandonar el acto antes de que termine, os dejo con Teresa y con las compañeras. Quería daros las gracias, para mí ha sido un honor y un gusto estar aquí, y bueno, pues gracias y nos vemos. Yo no tengo mucho más que añadir, sería redundante, así que pues, gracias de nuevo y ahora nos vemos con más calma en el descansillo si queréis. Solo añadir, por favor, que a pesar de que el PP haya tumbado la proposición no de ley, se siguen recogiendo firmas a través de Internet en una petición con el objetivo de lograr 500.000 y presentar en el Congreso, porque una proposición de ley sigue en trámite parlamentario para conseguir que se cambie la ley y la protección económica que los enfermos. Así que os ruego a todos y dar gracias a Podemos por ofrecernos su espacio y sus redes sociales para difundir la petición. Así que los que todavía no habéis firmado, por favor, firmarla y difundirla. Y de nuevo gracias a vosotros y gracias de nuevo a Podemos. Pues tamén a nosa seguinte asamblea, que será o domingo 4 de maio ás 6 da tarde no de 4 a 4. E agradecervos outra vez a todas e todos a vosa participación, e por suposto a Teresa, Pablo e Beatriz.